Este video invita a reflexionar sobre unas problemáticas en la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura del ritmo musical. Objetivo general: comprender cómo una misma figura rítmica escrita puede representar el ritmo de hechos sonoros diferentes y, por lo tanto, la pedagogía de la lectura y escritura rítmica debe contemplar la capacidad de la persona de transferir el conocimiento, es decir, la capacidad de cantar ese mismo ritmo de múltiples formas y la capacidad de reconocerlo en hechos sonoros diferentes. Objetivos específicos: identificar cómo usualmente una figura rítmica escrita se canta de una sola forma, aun cuando se podría cantar de múltiples formas. Comprender cómo una misma figura rítmica puede sonar de forma diferente si se cambian aspectos expresivos como los acentos, los fraseos, las articulaciones, el tempo, las dinámicas y el timbre. Explicar que la omisión de múltiples elementos expresivos hace que diferentes frases musicales se escriban igual. Homografía. Identificar la importancia de la transferibilidad del conocimiento. Una misma figura rítmica puede representar múltiples hechos sonoros diferentes y los ritmos de múltiples hechos sonoros diferentes se pueden escribir de la misma forma. ¿Te ha pasado que en clase puedes leer ritmos complicados y luego cuando te ponen a transcribir ritmos sencillos no puedes hacerlo? ¿Te ha pasado que en clase solfeas perfectamente una célula rítmica y cuando escuchas luego la misma célula en una canción no la reconoces? No te preocupes, nos pasa a casi todos, y no es una falla tuya, es una falla de la forma como te enseñan a leer el ritmo. En este video te voy a explicar por qué nos pasa esto con frecuencia y cuál es el problema pedagógico subyacente. Para ello tomemos como ejemplo una figura rítmica muy simple, negra y dos corcheas en compás de 4/4. Pidámosle por ejemplo a dos estudiantes, María y Pedro, que solfeen esta célula rítmica. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Como vemos, tanto María como Pedro cantaron algo muy semejante. Y en este punto, probablemente el profesor o profesora de María y Pedro estará satisfecho con el resultado y pensará que esta célula rítmica ya la dominan bien sus estudiantes, y por lo tanto, probablemente querrá introducir nuevos materiales rítmicos como tresillos, síncopas, desplazamientos, polirritmias, entre otros. Ahora, si escuchamos bien, tanto María como Pedro cantaron una versión muy particular de esta célula rítmica, esto es, ambos cantaron usando la misma sílaba. Ambos asumieron que había un acento en las negras. Ambos agruparon la frase a manera de antecompás, comenzando en las corcheas y llegando hacia el pulso de negra. Ambos cantaron a tempo moderado. Ambos cantaron a un volumen medio sin presentar variaciones en la dinámica, es decir, sin crescendos, diminuendos ni reguladores. Y ambos utilizaron un mismo timbre para todas las notas. Y aquí es donde viene el problema. En la mayoría de los libros de texto que abordan la enseñanza-aprendizaje del ritmo, como pueden ser los libros de Paul Hindemith, Roque Cordero, Peter Magadini, Ann Carothers, Clara Misas y Darío Rojas, Robert Ottman y Nancy Rogers, entre muchos otros, las partituras de ritmo incluyen la métrica, los silencios y las figuras de duración de las notas, pero dejan por fuera elementos expresivos como articulaciones, dinámicas, tempos, indicaciones de fraseo, acentuaciones, alturas y timbres. Es como si tomáramos una idea musical y le fuéramos quitando elementos hasta reducirla a unos pocos y básicos elementos rítmicos. Para pensarlo en otro contexto, es como si tomáramos la imagen de David de Miguel Ángel y la redujéramos a un muñeco de alambre, o si simplificáramos el rostro de la Mona Lisa con una carita. Esta reducción del ritmo es útil como herramienta pedagógica y es una labor de abstracción para ayudar al proceso de aprendizaje, pero no se nos puede olvidar que es tan solo eso, una reducción y abstracción de algo más complejo. En últimas, la carita no es la Mona Lisa. Volviendo a nuestro ejemplo rítmico, no debemos pensar que la forma como María y Pedro solfearon la célula rítmica es la única manera de hacerlo. ¿Qué pasa si cambiamos las acentuaciones, el fraseo, las articulaciones, el tempo, las dinámicas y el timbre? Para comprender mejor lo anterior, escuchemos 3 fragmentos musicales diferentes.
Se escuchan muy diferente, ¿no? Y quizás, lo más importante, producen sensaciones muy diferentes. Ahora, volvamos a escuchar los ejemplos. Con una escucha atenta, notarás que las líneas melódicas de los 3 ejemplos están construidas a partir de la misma célula rítmica mencionada, pero con variaciones en otros elementos expresivos. Especialmente, las melodías presentan variación en sus tempos, acentuaciones, articulaciones, fraseos y timbres. Escuchemos el primer ejemplo e intentemos comprender cómo expresa la célula rítmica básica. Escuchemos el segundo ejemplo e intentemos comprender nuevamente cómo aparece esta célula rítmica. Escuchemos el tercer y último ejemplo y repitamos el ejercicio. Como podemos ver y sobre todo como podemos escuchar, si bien los 3 ejemplos tienen unas sonoridades muy diferentes y se perciben como frases musicales distintas, una escritura simplificada de los ritmos de las melodías nos llevan a una misma célula rítmica, negra y 2 corcheas en compás de 4/4. A esta situación en la cual diferentes hechos sonoros se pueden escribir de la misma manera la llamo homografía. Homografía es entonces cuando varios hechos sonoros diferentes presentan la misma escritura. Después de conocer el problema de la homografía, ¿qué podemos concluir? Que si en el proceso de enseñanza-aprendizaje olvidamos que una misma célula rítmica puede describir múltiples hechos sonoros diferentes, vamos a perder la conexión entre la partitura y la música. Es decir, si por ejemplo pensamos que la célula rítmica negra y 2 corcheas se reproduce únicamente como ta, 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 vamos a desconectar esa célula rítmica de las múltiples formas musicales que puede representar. Y es precisamente por el problema de la homografía, por esa desconexión entre las partituras y los sonidos musicales propiciada muchas veces por los mismos libros y docentes de música, que a muchos estudiantes les cuesta reconocer en contextos musicales específicos las mismas células rítmicas que pueden solfear en su clase. O sea que no era un error nuestro, no era falta de atención o falta de talento musical. Efectivamente, el problema no está en ustedes, el error está en los libros de ritmo y en muchos docentes que no reflexionan sobre el problema de la homografía. ¡Wow! La pedagogía de la lectura y escritura rítmica debe contemplar necesariamente la capacidad del estudiante de transferir el conocimiento, es decir, la capacidad de cantar un mismo ritmo de múltiples formas y la capacidad de reconocerlo en frases musicales diferentes. Solo cuando una célula rítmica puede ser cantada de múltiples formas y puede ser reconocida en diferentes contextos musicales, se puede afirmar que el estudiante ha desarrollado una competencia nueva. Por lo tanto, la transferibilidad del conocimiento implica que abordar en clase una célula rítmica aparentemente tan sencilla como la que hemos visto en este video puede tomar mucho más tiempo y esfuerzo del que usualmente se piensa. Espero entonces que si los profesores de música tomamos en serio el problema de la homografía y si tenemos en cuenta la necesidad de transferibilidad del conocimiento, lograremos guiar mejor a los estudiantes en el aprendizaje de la lectura y escritura del ritmo. Ojalá este video les haya aportado o al menos les haya puesto a pensar. Nos vemos luego en otro video sobre la enseñanza-aprendizaje de la música.